Bueno, los grupos con los que suelo trabajar son todos. Sí, cuando trabajo con chiquitos, trabajo con los padres, porque el nene está mostrando lo que los padres están guardando. Un síntoma en un nene lo único que hace es reflejar lo que está ocurriendo dentro del vínculo de los padres. Cuando una mujer queda embarazada, las distintas capas embrionarias que van a dar forma al bebé están nutriéndose de las hormonas y de las emociones de la madre, lo que quiere decir que el bebé tiene una base emocional que tiene que ver con el desarrollo de la madre en el momento del embarazo. Entonces a eso también en bioneuroemoción se le llama proyecto sentido. Entonces el varón que está con una mujer embarazada va a empezar a generar lo que luego van a ser las emociones del nuevo bebé. Todo lo que le pasa a la madre tiene que ver con la pareja y con la realidad en la que ella se encuentra. Nosotros cuando hablamos en términos de niños, contemplamos mucho el concepto biológico, que es el concepto de especie, ¿no? Los padres y los hijos, cómo se mueve esto, lo que se ha llamado constelación familiar, nosotros lo llamamos árbol genealógico. Nos vamos a meter dentro del árbol genealógico para ver qué es lo que el niño me está reflejando. ¿Qué es lo que esperé al ponerle el nombre que le puse? Porque si tiene un nombre del abuelo, créeme que voy a esperar inconscientemente que él haga las cosas del abuelo. ¿Cuál es el motivo por el que yo abordo tanto el nombre? Tengo el nombre de mis abuelas, de las dos. Durante mucho tiempo de mi vida, mi papá, al relacionarse conmigo, inconscientemente veía a su madre, y mi mamá veía a su madre, a mi otra abuela. Entonces, durante un tiempo de mi vida estuve haciendo cosas de ellas, porque en mi inconsciente quedó plasmada la idea de que yo tenía que ser como mis ancestros. No es que mis padres quisieran eso, pero me han puesto el nombre de ellas. Cuando le pongo el nombre de alguien fallecido, el nene va a tender a tener actitudes que me van a reflejar a aquella persona. Estamos hablando siempre en términos inconscientes. Entonces, el niño es una célula funcional de los padres, no es un hecho aparte de ellos. Entonces, el nene me define a los padres. Los padres no pueden definir al nene. Cuando trabajo luego con adolescentes, ahí estamos trabajando también dentro del concepto familiar, pero ahí estamos viendo cómo se está manejando él en sus áreas de relación. Entonces tengo que ver también cómo maneja la sexualidad, cómo maneja sus vínculos, ¿no? ¿Cuál es su sistema de creencias? También estamos tocando un poco la identidad de los padres dentro de esto. Muchas veces los invitamos a los papás que sepan lo que está ocurriendo, porque es imposible que vengas con un hijo que tiene determinada situación y que pretendas que al cambiar él, no cambie tu relación con él. Entonces, cuando el nene se da cuenta que no hay un conflicto en esto y ella no tiene un conflicto con esto, no podés vos como madre tenerlo. Entonces, debe haber una coherencia dentro del grupo familiar. Entonces, el grupo de trabajo siempre es con los padres. Cuando trabajo con personas mayores, como personas mayores estamos hablando con personas de más de 60, 70, he trabajado con personas de más de 80 y es riquísima la experiencia, porque es riquísimo. Entonces, ahí la idea es ir desprogramando el patrón de la culpa, de la melancolía, de la tristeza crónica, siempre sabiendo que hay una propuesta de cambio. Entonces, cuando trabajo con adultos mayores, que lo disfruto muchísimo, se trabajan todas las áreas. Ellos son los que merecen un poco más de tiempo del acompañamiento, porque no es que haya mucho para trabajar, no necesariamente, sino que hay ganas de compartir. Y cuando el adulto mayor quiere compartir, tenemos un adulto mayor sano. Cuando trabajo con personas jóvenes, los que somos terapeutas sabemos que tenemos ciclos. Hay ciclos en donde vienen muchas mujeres con conflictos, hay ciclos donde vienen separados, hay ciclos donde vienen infidelidades, hay ciclos donde vienen enfermedades. Tenemos etapas, es como si la energía nos fuera marcando para que no lleguemos al agotamiento en nada, ¿no? Y en el caso de chicos adictos, ¿cómo sería el abordaje de la familia sí, sí. a un adolescente o a un adulto? Ahí depende de la edad. Yo contemplo que toda situación de adicción que ocurra en niños o en jóvenes que viven con sus padres es buena porque hay una red de contención. Cuando una persona es adicta y tiene 40 años, hay pocos que pueden sostener.
Claro. Son pocos que se enteran, son pocos a los que les puede interesar, porque cada uno está en su ritmo de vida. Entonces, cuando se habla de que los chicos son adictos o que los chicos tienen conflictos sociales, yo en realidad aplaudo el conflicto, porque uno que está poniendo en evidencia es que los padres también tienen un conflicto. Entonces ahí es donde viene el padre y dice, yo no tengo un conflicto, y te das cuenta que la persona muchas veces tiene un juicio de valores tan arraigado que hace una brecha de separación muy grande con su hijo. Una persona que es adicta en realidad es adicta al pensamiento. En mi forma de trabajo entiendo que el pensamiento es nocivo para la salud cuando el pensamiento no es constructivo. Yo abordo el pensamiento puntualmente, el para qué de pensar como pensás. Cuando vos sostenés mucho tiempo un pensamiento, esa es tu realidad. Nosotros sabemos que vemos un noticiero o una película de terror y nos asustamos, porque el inconsciente, cuando ve algo, el cerebro ve algo, registra esto como una realidad. Quiere decir que todo lo que pasa en mi cabeza tiene una respuesta biológica. Exacto. Si yo tengo un pensamiento repetitivo, voy a tener un síntoma de este pensamiento. Si yo cierro mis ojos y me imagino que estoy corriendo, voy a tener pulsaciones elevadas, se va a activar el cortisol, van a pasar cosas en mi biología. De esto hay un montón de comprobaciones y de investigaciones biológicas. Entonces yo me voy a valer de todo. Nosotros nos han enseñado desde el concepto espiritual que el cuerpo no es importante. Esa es una mirada obsoleta de la religión o de la mirada de la evolución espiritual. Hoy, si vas a ser un ser espiritual, donde te quieras valer como tal, tenés que contemplar el placer físico y contemplar los valores del cuerpo. ¿Qué te dice el cuerpo? Claro. Entonces, antes se nos hacía rezar sobre piedras, o las personas se fustigaban. Hoy, si no contemplas el cuerpo, que es el reservorio espiritual, no comprendiste nada. Entonces, si sos espiritual, bien. Si sos una persona que se vale con los valores del cuerpo, biológico, reflexivo, también bien, porque voy a poder trabajar con tu sistema de creencia y con tu programa. Mi área de trabajo es abordar a la persona desde un todo, pero que la vida cambie a partir de una entrevista. Nada puede ser lo mismo, si no nos sirvió la terapia.